Evangelio de Mateo capítulo 26, Evangelio según Mateo capítulo 26 y vamos a leer del verso 36 algunos versículos y dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A su nombre sea la gloria. Quisiera que cantáramos un coro que tiene que ver como con la pared, la menor, por favor, hermano. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu poder, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu querer, complace siempre en mí tu querer. Amén. Demos gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Cada vez que leemos estos pasajes, nos dejan una enseñanza, dejan una huella. Cuando escuchamos, asimilamos, aprendemos y practicamos. Eran los momentos más críticos que tenía que enfrentar el Señor. Era como la parte culminante de todo lo que se había realizado. Él había enfrentado situaciones, él había tenido tentaciones, amenazas de muerte, peligros en muchas ocasiones. Pero esta parte final, un sufrimiento, una angustia en el alma por causa del pecado de la humanidad. Saber que el camino que tenía que recorrer a partir de ese momento no era fácil.
porque él como hombre tenía que enfrentar la muerte. Era necesario. Como hombre y por causa del pecado, tenía que enfrentar la soledad de Dios. Él mismo lo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso da a entender que la presencia de Dios en la vida de un creyente es la vida. No tenerlo a Él en el corazón, hermano, es la vida más triste que se pueda llevar. Entonces, tener que enfrentarlo, tan difícil, que su oración era tan intensa y su agonía era tan intensa que su sudor se tornó como gotas de sangre. Yo creo que ningún ser humano ha orado con tanta angustia, con tanta intensidad, con tanto dolor, con tanta agonía, como lo hizo el Señor. Ningún ser humano. Y saber que era nuestra culpa, nuestra forma de vida, llevando Él desde el pecado de Adán hasta el último ser que nazca al terminar el ciclo de existencia del mundo. Pero allí estaba. Las palabras que yo quiero resaltar en esta noche es esta que notan la dificultad para enfrentar esta situación. Es cuando él dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba pensando esta tarde, ¿cuánto cuesta realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan difícil puede ser someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Él dijo en sus enseñanzas: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Estas palabras de este capítulo las explica con más profundidad el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, cuando nos habla del padecimiento y nos dice la razón. Cristo, dice el verso 7 del capítulo 5, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la voluntad y la obediencia están estrechamente vinculados. Hacer la voluntad de Dios tiene una demanda que el hombre, de una forma natural, le es imposible realizarla. Por eso él dice, como ejemplo, en Mateo capítulo 11, cuando nos habla del yugo, cuando nos habla de venir a Él y descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras dichas por el Señor, llevad mi yugo, que eso significa andar al paso de Él, dejarse direccionar por Él. Y ciertamente al principio puede ser incómodo el hecho de manejar un yugo, incómodo, puede ser como una tortura, en fin, pero finalmente la recompensa es el descanso. Uno de los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es precisamente permitir que nuestra voluntad sea sometida. Porque nosotros, haciendo uso del libre albedrío, hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso es que se nos hace tan difícil la vida cristiana. No es que la vida cristiana sea difícil, sino que nosotros la hacemos difícil. Porque el Señor nos da toda la herramienta para que nosotros podamos caminar sin problemas en cuanto a la fe. Ve, hermanos, por la gracia de Dios, voy a cumplir 58 años de vida cristiana. Y en este tiempo que me ha tocado vivir situaciones diferentes unas y otras, ni siquiera se me ha pasado por aquí por la mente, yo voy a tirar la toalla, yo no voy a seguir, yo me voy a apartar, yo no voy a volver. Nunca. Antes, al contrario, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, yo he encontrado en Cristo un recurso, una solución. Alabanzas al Señor. Pero dentro de la naturaleza humana, el Señor nos está diciendo algo, porque cuando Jesús los invitó para que lo acompañaran en esa hora difícil, en esa hora de crisis, porque, hermano, es cuando uno más necesita de alguien. Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene problemas, puede ser económicos o familiares, cuando llegan esos problemas difíciles que como que se cierran todas las puertas, uno quisiera como que alguien estuviera por allí cerca y nos brindara alguna ayuda. Cuando hemos visitado a la hermana Sandra con el problema que ella tiene con su hijo, que de pronto llegamos y estamos un rato con ellos, ella dice, hermanos, ustedes no se imaginan la bendición que es para mí que ustedes, una visita en una situación tan difícil, tan crítica como le ha tocado vivir a esta mujer. Y la felicidad de este joven que en medio de su aflicción, que aunque no podía hablar, trata de expresar con sus ojos la alegría que él siente. Pero el caso de Jesús era diferente porque antes, al contrario, nadie le iba a acompañar porque ya estaba previsto que todos lo iban a dejar solo en el momento más difícil. Y por eso los invita a hacer una oración con él. Esa actitud que está representando a lo máximo lo que se llama la humildad, la humillación de Cristo. Por eso dice que él fue humillado hasta lo sumo. Él no fue humillado en la cruz, porque él fue a la cruz porque quiso. A él nadie lo obligó. Pero esa parte
la humillación que le proporciona el hombre por su actitud, en la forma en que lo trata y aún por los que le rodean, por los que le aman. Y allí en el momento, cuando se necesitaba oración, cuando se necesitaba ese apoyo, estaba solo. ¿No habéis podido orar conmigo una hora? Entonces les dice, o resalta la importancia que tiene la oración en todas las circunstancias. Velad y orad. Eso no es quedarse uno una noche sin dormir. Velar es estar alerta, estar vigilante. Todo el tiempo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y escuchen esto. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. La carne está débil. La carne está enferma. La carne no quiere, porque ella no quiere someterse a la voluntad de Dios. Le es muy difícil, y la crisis que se vive en este momento a nivel general, no es en una congregación, a nivel general, es precisamente la ausencia de una oración sentida. Porque nos hemos vuelto orgullosos, prepotentes, no queremos bajar la cabeza. Cristo se postró rostro en tierra y allí estuvo una hora humillado en la presencia de su Padre. Porque no es simplemente decir voy a orar. Hay cosas que van acompañadas. Nótese lo que dice el escritor sagrado en relación con Jesús. Cristo en los días de su carne, con ruegos, con lágrimas, con súplicas. La oración se constituye en ese medio por donde se recibe la fortaleza, porque en nosotros hay algo, y es que Dios ha depositado ya su palabra en nosotros. No sé si usted es depositario de la palabra de Dios. No sé si usted la ha recibido y la tiene en su corazón, porque de otra manera de nada le sirve. Pero esa palabra que está allí es la que en el momento dado nos produce la fe, la confianza, porque es un dicho de Dios, es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, yo debo tener plena confianza que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. A su nombre sea la gloria. Pero esa parte que tiene que ver allí, que no solamente tiene que ver con ser depositarios de la palabra de Dios y tener la fe, hay algo que debe ir acompañado, y es que el Señor dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El camino de la humillación, porque es que yo tengo que humillar ese ser natural, esa voluntad que yo tengo, mi voluntad, yo tengo que despojarme de ella para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso encontramos pasajes en la Biblia que son muy estrictos, que son muy rigurosos. Recordemos aquel que se acercó y le dice, Señor, te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dice, las aves tienen nidos. ¿Y qué más? Las zorras tienen sus madrigueras. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Si me vas a seguir, yo no tengo nada material para darte. Entonces otro le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre y luego te sigo.
Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú? Otro le dice, Señor, déjame que me despida primero de mi familia. Y él le dice, ninguno que toma el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otra ocasión, dice el evangelista, grandes multitudes le seguían y volviéndose a ellos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La voluntad de Dios, que por cierto tiene que ser agradable y perfecta, se encuentra en conflicto con mi voluntad, porque es que yo, y es que yo por aquí, y es que yo por allá, y es que yo no estoy de acuerdo, y es que yo no me veo allí, yo no me veo allá, y entonces hay un conflicto, como dice el Señor a través de su siervo Pablo, que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu para que no se haga lo que conviene. El conflicto. Entonces, para que esto funcione, esta parte espiritual funcione, yo tengo que aceptar la petición que Dios hace por medio de Pablo cuando él dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo tengo que colocar mi cuerpo en el altar, en sacrificio, para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero es que cuando tocan nuestros intereses, cuando tiene que ver con mis intereses, eso duele. Cuando tiene que ver con mis intereses, cuando tiene que ver con mi profesión, cuando tiene que ver con mi forma de ser, cuando tiene que ver con mi yo, con mi apariencia, y que yo tengo que dejar todo eso, que yo tengo que abandonar, desprenderme y someterme a la metamorfosis para que haya el cambio. Así como la larva, ese animalito feo, se convierte a través de una transformación en la metamorfosis, se convierte finalmente en una mariposa, pero él tiene que someterse a un proceso de cambio. Y finalmente él tiene que abandonar su caparazón, eso último que le cubre, salir de allí, dejarlo allí y luego darle curso a una nueva vida, a una nueva existencia, no para vivir arrastrándose, sino para remontarse en el aire, para poder mover sus alas y dar a conocer sus bellos colores, una bella mariposa. Si nosotros no estamos dispuestos a ese cambio, no al cambio del mundo, lo que el mundo llama cambio, sino esto que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un niño que no puede hacer nada por su propia voluntad. Hay un niño que está comenzando a caminar y necesita la ayuda de alguien. Hay un niño que no se baña, que no se viste, lo tiene que hacer otra persona. Y el Señor dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea que Él como nuestro papá, porque somos hijos de Dios, Él como nuestro papá, Él comienza con nuestra niñez de vida cristiana para formarnos como Él quiere, pero a veces nuestro yo se interpone y no es lo que Él quiere, sino lo que yo quiero. Yo vivo mi vida, yo quiero ser cristiano, pero como yo quiero. Y permítame decirle que se puede llevar una gran sorpresa, porque si Él viene y no lo encuentra en el lugar que Él quiere colocarlo, no hay reino, no hay recompensa, no hay cielo. Por eso el Señor dijo, muchos procurarán entrar y
No podrán. Si Cristo tuvo que hacerlo como hombre, esa vida de oración, esa humildad de espíritu, esa sencillez de corazón, si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Él es el modelo, Él es nuestro ejemplo. Dejemos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que Él termine la obra porque Él la comenzó, como dice su palabra. Aquel pues que comenzó la obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día. Gloria al Señor, hasta el día de Cristo. Entonces, Él está trabajando. ¿Por medio de quién? Por medio de los evangelistas, por medio de los maestros, por medio de los pastores. Bueno, Él tiene sus trabajadores. Dejémonos formar por ellos a través de la palabra para que un día tengamos franca entrada a las mansiones eternas para estar donde Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. ¡Gloria a Dios! A su nombre sea la gloria. Recibamos el consejo del Señor. Velad y orad. Velad y orad. Pónganse de pie, hermanos. Y pidámosle de corazón al Señor que Él nos ayude, porque a veces, hermanos, nuestra arrogancia, no es que eso se vea, pues, que es, uy, qué tipo tan, o qué mujer, o qué varón tan orgulloso. No, es que es un asunto del corazón. A veces por fuera no se ve nada. Pero es que el asunto es allá adentro, lo que hay en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Amado Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta noche, porque nunca falta la exhortación, nunca falta la palabra, Señor, de prevención, para que despertemos, para que pensemos seriamente sobre el estado espiritual de nuestras vidas y podamos mejorar, para que un día, cuando tú vengas, o sea que nos lleves, podamos estar gozosos en tu presencia y no tengamos, Señor, que huir avergonzados de ti. Ayúdanos y ayuda a tu pueblo, Señor, porque queremos cada día ser mejor. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor.